El tema de hoy es un tema muy, para mi juicio, apasionante. Tiene que ver con un hombre que era austero, pero que no le temía a nadie ni a nada, porque sabía a quién él servía. Un hombre que fue un prototipo de lo que Dios quiere de los hombres que estén acá en esta tierra. Un hombre que tuvo un mensaje especial para un momento especial y que justamente él después simboliza su personalidad, simbolizaba a un nuevo profeta que iba a anunciar el camino de la entrada de Jesús a este mundo y que simboliza también a los que van a estar en el fin del tiempo anunciando la segunda venida de Cristo. Y yo quiero que abramos nuestras Biblias en Primera de Reyes, perdón. Primera de Reyes, el capítulo 17. Ahí lo tenemos a Elías. Elías, un hombre que estaba totalmente comprometido con Dios y sin compromisos con los hombres. Él podía decirle al que le tenía que decir lo que le tenía que decir si es que Dios le decía que había que decirlo. Él no le tenía miedo a nada porque Dios estaba con él. Y estaba dispuesto inclusive a perder la vida por el Dios al cual él servía y al cual él estaba oyendo constantemente. En el capítulo 17, nosotros lo tenemos ahí a Elías, que dijo acá: vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy. Qué bárbaro esa frase. El Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y entonces fue palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está delante del Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos para que te den allí de comer. Y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y asentó junto al arroyo de Querit, que está antes del Jordán. Qué extraordinaria la relación de Dios con Elías. Qué extraordinaria la relación de Elías con Dios. Da un mensaje que es un mensaje dificilísimo de dar, que le va a decir a un pueblo agrícola ganadero: acá no va a llover por mucho tiempo, ni rocío va a caber. E inmediatamente escucha a Dios que le dice: andate de acá, desaparece del mapa al lugar donde yo te voy a decir. Es más, te vas a ir a tal lugar y ahí yo te voy a alimentar, etcétera, etcétera. Dios siempre da dirección, Dios siempre te da mensajes, Dios siempre te dice a dónde tienes que ir y cómo tienes que hacer las cosas. Vuelvo a repetir la frase de Lutero: el que tiene fe sabe lo que tiene que hacer en el momento que tiene que hacerlo. Y yo muchas veces pensaba que, ¿por qué en la antigüedad Dios le hablaba directamente a las personas y ahora uno no habla? Porque como que Dios no te habla. Y ¿saben qué? Con el tiempo me empecé a dar cuenta que el problema era yo. No me hablaba a mí, pero había muchas personas a mi alrededor que Dios le estaba hablando. Y se nos tiene que hacer común decir: Dios me dijo, y Dios me dijo esto, y yo hice tal cosa, y entonces Dios me mostró tal otra. Y ahora yo estoy contento porque tengo un montón de gente a mi alrededor, donde yo vivo, que tienen ese lenguaje. Y hablan de esa forma, en forma natural. Dice: me ofrecieron un trabajo, por ejemplo, en el Florida Hospital. El otro día estaba hablando con una amiga. Me dice: me ofrecieron un trabajo en el Florida Hospital que puede ser un gran ministerio para mi vida. Y yo fui y le oré a Dios. Y Dios me dijo: ve y habla con ellos. Y yo fui y hablé con ellos. Y ellos me ofrecieron un dinero y yo pedí otro dinero. Ella había pedido más dinero de lo que le estaban ofreciendo. Y entonces dice, no me gustó mucho porque lo del ofrecimiento para hacer este ministerio, pensaba que no estaba, el ofrecimiento del Florida Hospital no estaba a la luz de lo que el ministerio era. Acuérdense que en Estados Unidos se manejan las cosas un poquito distintas que en estas latitudes. Y entonces dice: volví a mi casa, me arrodillé y le dije a Dios: Señor, tú sabes que este ministerio tiene su valor. Y yo creo que es lógico lo que yo les pedí.
Y ella me dice a mí, y Henry, ¿sabes lo que me dijo Dios? Dios me dijo, ¿me vas a servir a mí por el dinero? Ve, acepta por el dinero que ellos te están ofreciendo, que yo después me voy a encargar. Fue, aceptó. Antes de salir, el mismo día antes de salir, después de llevar un tiempo, hasta la noche, me dice, Henry, me están ofreciendo tal cosa y me están reacomodando todo el salario a lo que yo pensaba ganar anteriormente. Y ustedes pueden decir, bueno, está media loca. ¿Cómo puede ser que Dios habla? Dios habla y tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. No más que estamos en la dimensión esa del chiquitaje. Estamos siempre mirando acá lo que se ve, la situación, lo que me pasa, lo que no me pasa, etc. Entonces Dios no puede hablar, porque para que Dios te hable tú tienes que tener primero a Dios en primer lugar por la fe, y entonces tu mente se acomoda, tus neuronas se acomodan, tus oídos se acomodan, tus ojos se acomodan a una nueva realidad. Y tú vives a Dios y sientes a Dios. Y Elías se fue y le salvó la vida a Dios y estuvo ahí en el desierto, en medio del desierto. Dice, pasados muchos días fue palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate acá y yo daré lluvia sobre la faz de la tierra. Y había habido una sequía profetizada. La iglesia estaba en el desierto. En medio de Israel estaba la doctrina de Jezabel impregnando toda la religión. Acab y Jezabel eran reyes apóstatas, pero habían mezclado, habían hecho lo que se llama un sincretismo, habían traído de allá de las religiones religión de los filisteos y de los países vecinos, y la habían mezclado con la religión verdadera. Había salido ni chicha ni limonada, o sea, era algo que no era comible, era una torta no vuelta, como hablábamos anoche. Y estaban en el año tercero. No llovió esta vez no llovió en la tierra 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. De paso, qué extraordinario que es Dios. 1260 días no llovió, la iglesia estaba en el desierto y la doctrina de Jezabel impregnaba la iglesia de Dios. Si vamos al Apocalipsis y las profecías de Daniel, nosotros vamos a ver que mientras la iglesia estaba en el desierto, la doctrina de Jezabel impregnaba todo el cristianismo y había 1260 días de persecución. En el plan de Dios todo calza. De paso, 1260 días es el ministerio de Cristo. 1260 días es la acción del anticristo. Detalles nada más. Detalles. Y dice acá que pasados todos esos días, Dios le dice, ve y muéstrate. Porque la religión es imposible tenerla escondida. Siempre te vas a tener que mostrar y vas a tener que marcar un camino en la vida. No es fácil permanecer escondido todo el tiempo. Dios siempre te va a decir en algún momento que te tienes que mostrar y que te tienes que jugar delante de quien sea. Vas a causar revuelo, porque el individuo que está con Dios no es indiferente para todos los que lo rodean. Si tú eres indiferente, si tú no marcas diferencias, es porque Dios no está contigo. Porque cuando Dios está contigo, tú marcas diferencias. Marcas diferencias para la gloria de Dios, no para gloria tuya. Me acuerdo una vez Daniel me dice, Henry, vamos a un congreso de una asociación médica que se hacía en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia de Rosario. Él como cardiólogo estaba relacionado con cierta gente que estaba hacía estudios y estaba propagando lo que se llama la prevención de las enfermedades coronarias.
Y me dice, vení que te va a interesar porque este tema también te gusta, etcétera, etcétera, vamos para allá. Y vamos para allá, estábamos sentados y empiezan a hablar de todos los factores de riesgo, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. Y faltaba algo ahí. Faltaba algo. Yo le digo a Daniel, acá falta el aspecto emocional, psicológico, religioso. Sí, sí, me dice. Falta eso. Y yo sentía, y nosotros teníamos eso. Y yo ya empezaba a sentirme inquieto, así como diciendo, tengo ganas de, hay que hacer algo. Pero no decía nada. Y Daniel me dice, Barrios, yo voy a hablar con esta gente para que vos hables. Digo, no, pará, no hagamos lío. No. A la tarde hay un break, dice, no sé, había una mesa redonda. Dice, en vez de hacer la mesa redonda, yo les voy a decir que yo tengo un amigo que puede hablar de lo que ellos no hablan. Es como que Dios me estaba diciendo, ve y muéstrate. No, Daniel, no seas loco. No, Barrios, tenés que hacerlo. Y entonces se va y habla. Y viene y me dice, Barrios, a las 5 de la tarde tenés que hablar. Locura total. De los dos. Y de los que estaban también organizando. Es raro que eso ocurra en una jornada médica. Es muy raro. La cuestión que a las 5 de la tarde yo estaba hablando. Y hablé de estrés y enfermedades psicosomáticas y la relación de Dios con la mente. Y la forma de encarar la vida. No, el título no era así, ¿no? Pero ahí iba a terminar. Cuando terminé de hablar, se armó tal revuelo que Daniel viene y me dice, Barrios, desaparece del mapa. Me voy a quedar yo acá me voy a quedar yo acá manejando. Todo el mundo quería hablar, todo el mundo quería ver, todo el mundo quería saber, todo el mundo quería ver cómo se podía llegar a entender ese mensaje. Porque nosotros somos representantes de Dios y donde tú vas y tú te muestras, tú causas conmoción. Porque tienes algo que otros no tienen. No eres tú, es Dios. Abdías, de paso, en el capítulo 2, versículo 2 dice, fue pues Elías a mostrarse acá. Si Dios te dice algo, dice, ve y muéstrate. Cuando Dios se revela y revela su mensaje, tú asimilas el mensaje y si tienes fe, lo que haces es vivir en función del mensaje. Y si Dios dijo, ve y muéstrate, a Elías fue a mostrarse. Y había, dice, en ese momento grande hambre en Samaria. Imagínense que acá no llueve en 3 meses, 4 meses y todo el país tiembla porque tiembla la cosecha del trigo, de la soja, del maíz. Yo no sé mucho de campo, pero todo tiembla. Hasta la bolsa de Chicago tiembla cuando acá estornudan los granjeros. Hacen un corte de ruta y sube la soja en Chicago. Imagínense 3 años y medio sin llover y sin caer rocío. No había agua ni para nada. No había comida, nada. Y había el siervo de Acab, Abdías, que había escondido a varios profetas de Dios en el desierto y los tenía pan y agua. Qué grande este tipo Abdías. Dios le da dones a todos. No todos iban a ser como Elías, que iban a ser predicadores, pero había alguien que le había dado el don de servicio. Nunca trates de ser como otra persona. Dios te usa a ti con lo que tú eres, con tu genética, con tu historia y con tu cultura. Nunca te compares, nunca trates de ocupar el lugar que no te corresponde, porque Dios tiene un lugar para cada uno. Abdías no era Elías, Elías no era Abdías, pero era tan importante Abdías en la obra de Dios como Elías. Cuando tú te empiezas a comparar, dejas de ver a Dios y te empiezas a sentir inseguro. Empiezas a pensar que tendrías que ser como otro, que otros tendrían que ser como vos, etcétera, etcétera, y perdés rumbo, perdés brújula, te pones ansioso, te pones inseguro, estás estresado y te come la vida. Y Abdías entonces
se fue con Acab a recorrer los campos para ver dónde había un poco de agua, y cuando por ahí se lo encuentra a Elías, y Elías le dice, él le dice, tú no eres mi señor Elías, y él respondió, sí, yo soy, ve a tu amo y diga, es aquí Elías. Está loco Elías. Y entonces Abdías viene y le dice, pero escúchame, durante 3 años y medio mi amo estuvo buscándote no solamente en este país, sino en otros países para liquidarte. Y yo le voy a decir, aquí Elías. Yo que estuve tratando de salvar a los profetas de Dios, te voy a ir a condenar a muerte. No es lógico. Y es más, yo le voy a ir a decir, aquí Elías, dice, y el Espíritu de Dios por ahí te dice, andate para otro lado. Voy a venir a buscarte, tú no vas a estar y me van a liquidar a mí. Pero él le dice, tranquilo, tranquilo. Yo voy a estar acá, yo me voy a mostrar, porque Dios me dijo, muéstrate. En otras palabras, yo no le tengo miedo ni a Jezabel, ni a Acab, ni que vengan con 10.000 caballos, con lo que sea, con carros, con guerreros, con arcos, con flechas. Si Dios me dice que me muestre, yo me muestro. Versículo 15. Vive Jehová de los ejércitos delante del cual estoy. Esa palabrita, delante del cual estoy. O sea, Dios estaba ahí y ahí estaba Elías. Dios estaba allá y ahí estaba Elías. Dios está allá y ahí estaba Elías. Qué extraordinario que nosotros podamos decir, hoy estoy con la lengua trabada, no sé qué me pasa, si es el frío lo que... Que nosotros también podamos decir exactamente lo mismo. Que estamos delante de Dios constantemente. Es más, Dios está delante nuestro. Nosotros vamos atrás. Dice, delante del cual estoy, que hoy me mostraré a él. Y entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías, y como Acab lo vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que alborotas a Israel? Este Acab sí que tenía la mente trastornada. Él y Jezabel habían llevado a la ruina nacional. Él y Jezabel habían apartado al pueblo de Dios. Él y Jezabel no estaban permitiendo que Dios se manifestara en el pueblo. Él y Jezabel eran el culpable de la sequía. Y ahora cuando lo ve a Elías, le echa la culpa a Elías. Porque cuando nosotros estamos sin Dios perdemos perspectiva y siempre tenemos un lenguaje reactivo. La culpa no la tenemos nosotros, la culpa está fuera de nosotros. No asumimos las responsabilidades ni las consecuencias de la vida de nuestras acciones. Siempre hay una justificación para lo que estamos viviendo. Acusó a Elías de ser la causa de los males, de dividir, de alborotar. Así que si tú sirves a Dios, no te alteres cuando te echen la culpa de cosas que no has hecho. Cuando te digan que por tu culpa estás alborotando, que estás dividiendo, no. Si tú tienes conciencia que estás sirviendo a Dios, quédate tranquilo. Que los que están alterados son los demás, son los que no tienen a Dios. Los que rehúsan asumir su responsabilidad dentro de las crisis. El que está con Dios está en paz. Sabe lo que tiene que hacer en el momento que tiene que hacerlo. Versículo 18. Difícil lo que le dice acá Elías. A aquel que durante 3 años y medio lo estaba buscando para matar. Y él le respondió, yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¡Qué agallas! Hay que saber muy bien a quién uno sirve para decirle esto al que lo está buscando para matar. El mensaje es duro pero claro.
Porque los mensajes de Dios son claros, no son ambiguos. Y entonces viene y le dice el versículo 19, envía pues ahora y júntame a todo Israel en el monte Carmelo. El rey ahora es acá, es Elías. Ahora te digo, mira, te vas, te juntás, todo Israel al monte Carmelo. Esa es mi orden. Estás loco, Elías. Pero es una locura en Dios. El otro estaba loco, pero loco de humano. ¿Sabe? Le dice al rey lo que el rey tiene que hacer. ¡Qué seguridad! Así andas por la vida con seguridad. Porque cuando Dios está en primer lugar, tú tienes seguridad en la vida. Tú sabes lo que tienes que decir en el momento que tienes que decirlo en el nombre de Dios. Júntame a todo el pueblo en el monte Carmelo. Y acá en vez de ponerlo preso, matarlo, sí, ahora te lo junto, ahora te lo junto. Es increíble. Júntame a todo el pueblo y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de los bosques que comen en la mesa de Jezabel. Unión de iglesia y Estado. Pero no voy a hablar de eso, es solamente para que ustedes vayan viendo paralelos en la Biblia. Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel y juntó a los profetas en el monte Carmelo. Había un momento especial, el pueblo estaba en crisis, se estaban muriendo, si no se hacía algo, todos morían. No había agua, no había comida, no había nada. Había hambre en Israel, pero no solamente hambre físico, sino un hambre espiritual. Y abro un paréntesis. El monte Carmelo quedaba cerca de un valle donde había una ciudad. Esa ciudad se llamaba Megiddo. Por eso muchas veces los accidentes geográficos de la zona tomaban el nombre de la ciudad que estaba. Entonces se decía el valle de Megiddo, el río de Megiddo, el monte de Megiddo. Y algunos que son estudiosos de todas estas cosas, yo no soy especialista, pero hablan justamente que Armagedón, Ar significa monte, y Magedón es una forma de decir Megiddo, para hacerlo fácil. Y allá en el fin de la historia aparece también una convocatoria al Armagedón. Pero esto es solamente como un paréntesis, para que ustedes vean que hay mucho para ver, investigar y admirarnos de Dios. Pero allá en el Apocalipsis habla de que es un momento clave también en la historia de este mundo. Y acá nos tenemos ahora todos reunidos en el monte Carmelo. Y se acercó Elías a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es el Dios, seguidle. Y si Baal es, id en pos de él. El mensaje es simple, de nuevo, es siempre el mismo mensaje. ¿Hasta cuándo van a estar queriendo servir a dos señores? No se puede. Te trae una esquizofrenia espiritual, te trae una esquizofrenia psicológica inclusive. No se puede. No podéis servir a dos señores. ¿Hasta cuándo vas a estar un poquitito acá, un poquitito allá? Poniendo la patita acá y la patita allá. Por fuera de una forma y por dentro de otra forma. Eso es locura, es desintegrarte, es no poder vivir la vida, no saber nunca dónde estás parado.
Si Jehová es Dios, pon a Dios en el lugar que Dios se merece. Y si tú no crees que Jehová es Dios, bueno, andate directamente al mundo y se acabó. Gástate la vida en el mundo. Hazlo, pero hazlo con corazón, alma y vida. Ve, vas a tener consecuencias, eso sí. Pero bueno, finalmente es tu decisión. Pero no podemos ser individuos tan anormales de estar en dos lugares a la vez. O pretender serlo cuando eso es imposible. Pero ¿saben lo triste de esto? El mensaje es claro y el mensaje es correcto. Pongan a Dios en primer lugar y Él se encarga de todas las cosas, o no lo pongan, pero olvídense de Dios. De paso, ¿cuál es el mandamiento más importante de los 10 mandamientos? El pueblo adventista siempre, yo le he preguntado en muchas iglesias, el cuarto. No, es el primero. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa? Pon a Dios en primer lugar. Ese es el primer mandamiento y el más importante, pues si tengo a Dios en primer lugar, todo lo otro tiene sentido. Pero si no tengo a Dios en primer lugar, no tiene sentido ni el sábado. ¿Voy a descansar para qué? Si yo no lo tengo a Dios en primer lugar. No lo reconozco como aquel que estuvo en el principio, antes que las cosas. Voy a descansar nada más, no voy a trabajar. Lo más triste acá es que dice que cuando él le hace esta pregunta tan solemne, el pueblo no respondió palabra. Es doloroso y hasta destructor tratar de sostener dos opiniones conflictivas al mismo tiempo. Destruye la integridad como también la reputación. Siempre produce personas anormales, ridículas parodias de los hombres y mujeres fuertes de pensamiento claro y con propósito firme que Dios es capaz de producir. Pero no responder, ser neutros en una crisis, no tener opinión, quedarse estático, para ver qué es lo que pasa, hermano. Eso es lo peor que puede tener una persona. Estar siempre como un espectador. Estaban mudos, estaban ciegos. Habían caído sobre ellos, esto había sido gradualmente, se habían ido despersonalizando. Ahora estaban en crisis y permanecían neutrales. Y si hay un pecado que Dios aborrece más que cualquier otro, es que en medio de una crisis, el pueblo y ante una emergencia, permanezcamos neutrales. Si no, lean el mensaje a la Odisea. Es vomitivo un tipo tibio. Estos que están ahí, bueno, sí, mirando siempre. Gana Boca, soy de Boca, gana Vélez, soy de Vélez. O sea, como en un partido así, estamos viendo deportes, como que nos cambiamos de camiseta así, o estamos ahí viendo nomás quién gana. No. Es triste. Siempre le digo a mis hijos, tengan opinión. Juéguense por lo que piensan, aunque estén equivocados. Yo prefiero una persona sinceramente equivocada que un individuo que no, que está siempre neutro. Cuando Dios te da un mensaje no es para ser neutro, es para tomar una decisión, para un lado o para otro, pero toma la decisión. Comenzó ahí una lucha entre los profetas de Baal. Había que hacer descender fuego del cielo. Es imposible eso. Por eso el tema de hoy. El Dios de lo imposible. Fe en lo imposible. Era imposible.
Y ahí estaban para definir quién era capaz de hacer lo imposible posible. Y empezaron los profetas de Baal, y empezaron a danzar, y empezaron a gritar. Y ahora dicen, invocaban el nombre de los dioses. Le decían, Baal, respóndenos, mas no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto que ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y ellos clamaban a grandes voces, y se cortaban con los cuchillos, con las lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre entre ellos. Y dice, y no había voz ni quien respondiese, ni quien escuchase. Hay un momento en tu vida donde tú vas a estar desesperado y vas a querer que descienda fuego del cielo y vas a estar llorando, saltando, pero lo único que vas a conseguir es que tu sangre sea derramada. Vas a perder la sangre y la vida tratando de que pase lo imposible, y lo imposible no va a pasar. Porque lo que tú vas a tener delante, lo que tienes delante tuyo, lo que tienes en primer lugar, no es capaz de hacer nada por ti. Que apareció Elías en escenas, versículo 30. Y Elías dijo entonces al pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se llegó a él. Y él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Y esto me encanta, porque lo primero que hace Elías es reparar el altar que estaba arruinado. Y yo escuché 10.000 sermones sobre esto, y todos dicen, hay que tener el culto de familia, el altar familiar, y que esto y que lo otro. Sí, yo está bien, pero eso es una aplicación secundaria. El altar simbolizaba justamente, era el lugar donde se simbolizaba lo que Dios iba a hacer por el hombre, para salvar al hombre, para libertar al hombre a través de un sacrificio que Dios proveía. Era el símbolo donde ellos tenían que ejercer fe en lo que Dios hace por la humanidad. Y eso estaba destruido, nadie tenía fe, nadie estaba confiando en lo que Dios podía hacer por el hombre. Dios había dicho, yo soy el que salvo, yo soy el que libro, yo soy el que entrego mi sangre para que tú tengas tus problemas solucionados. Los profetas de Baal tenían que dar su sangre y nadie respondía. Dios es el que da la sangre y yo soy salvo. Elías tenía conciencia por dónde estaba la esencia de la religión. Nosotros, para poder ser un Elías de los últimos tiempos, tenemos que levantar primero la esencia de la religión. Tenemos que mostrar que Dios es el que salva, que de Dios proviene todo, que no hay nada dentro nuestro que podamos hacer para que salvarnos. Y me gusta cómo habla acá Elías. Y una vez que vino esto, pusieron agua que era carísima. Carísima porque no había agua. Pero Dios era capaz de dar agua después. Y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se llegó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú volviste atrás el corazón de ellos. Elías ahora pone a Dios allá arriba. Señor, lo único que te pido es que te demuestres que tú eres Dios. Llevó al pueblo hacia Dios. Llevó al pueblo hacia aquel que puede hacer todo lo que es imposible de hacer. Dios puede hacerlo. Mostró que de Dios solamente puede caer. Y lo otro que me encanta acá es que Él tiene un Dios personalizado. Los otros le pedían a los Baales y los Baales no respondían. Acá dice Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios de la promesa, el Dios que prometió a través de los patriarcas. Está hablando a sus raíces. Él sabía a dónde pertenecía. Él sabía que había un Dios personal que quería y que podía manifestarse en ese momento. Y una vez que Él llevó la vista de todos hacia Dios,
Viéndolo, dice acá, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió las aguas que estaban en la reguera. Porque Dios puede hacer lo que nadie puede hacer. Dios tiene el control del fuego, del agua, de la tierra, de tu vida, de mi vida, de todo. Consumió todo y así puede consumir tu vida también. Y viéndolo todo el pueblo cayeron sobre sus rostros y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Saben qué significa Elías? Elías significa Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Cuando ellos vieron todo eso, dijeron: Elías, Elías. Y estaban alabando a Dios a través del nombre y de su mensajero. Porque cuando tú haces lo que Dios tiene que hacer y vives con fe en esta tierra, todo el mundo va a poder ver a Dios a través tuyo. Dios y tú son la misma cosa. No es que estaban alabando a Elías, sino que estaban viendo a Dios a través de Elías y a través del nombre de Elías. Dios es Dios de lo imposible. Dios hace lo que nadie puede hacer. Dios te salva de los lugares que nadie te puede salvar. Dios responde en el momento clave, responde. Y Dios hace un milagro en los momentos que tienen que hacerlo. Y para terminar te cuento una historia. Yo ya te dije que cuando comencé a estudiar medicina, yo le dije: si tú quieres que yo sea médico, Señor, no quiero perder un examen. Si pierdo un examen, yo dejo. Pero quiero que me muestres tu voluntad en esto. Por supuesto, también dije que Dios atiende nuestra religión de acuerdo al conocimiento y a la luz que uno tiene. Quizás yo no haría eso ahora, pero en aquel momento era mi forma de expresar la fe de que Dios iba a manifestar en mi vida. Y Dios atiende, porque Dios entiende. Y yo ya había llegado a 4º año de medicina y es como que yo sabía que ya Dios me había salvado de tantas mañana voy a contar otra anécdota interesante. Pero me había salvado de tantas situaciones particulares allá adentro. Todo el mundo sabía quién era yo. Que yo servía a Dios. Que conocía a Dios. Y había una materia de dermatología, piel, que los teóricos eran los sábados. Y todo el mundo dijo: el que no va al teórico no pasa la materia. El teórico no era obligatorio, así que no nos podían presente. Pero el teórico lo daba el jefe de cátedra y el jefe de cátedra nos decían, cuando empezábamos la materia: tengan cuidado porque tiene memoria fotográfica. Él sabe quién viene a los teóricos el sábado. Y los teóricos eran todos a través de diapositivas. Y él pasaba todas las lesiones de piel y hacía todo a través de diapositivas. Y entonces cuando él daba los exámenes ponía las diapositivas. Y el que fue a los teóricos reconocía la diapositiva y decía: esto es esto, esto y esto. Con Daniel no podíamos ir el sábado al teórico. Inclusive por eso tuvimos que reacomodar todos nuestros horarios y los prácticos los teníamos que ir a hacer en un hospital allá en el sur de Rosario, perdido por allá, y el día jueves en el norte de Rosario. Y no estábamos en el centro, en el Hospital Centenario, donde todo el mundo se veía las caras y todo el mundo se conocía. Y llegó el momento del final. Le oré a Dios, me fui, y siempre eran primero los voluntarios y después comenzaban con la lista. Yo no quería ser voluntario acá porque estaba frito, estaba en el horno, mejor dicho. Pero entrego la libreta, me estoy por ir y dicen, ponen la lista de los que tenían que rendir ese día. Y como yo estoy con la B larga, no había voluntarios. Y empezaron con la lista y decía Barrios. Yo no había llevado guardapolvo, nada. Y sentí como que ya empecé las cosas hoy, las cosas no se van a dar como uno pensaba. Pues pedí un guardapolvo, me puse el guardapolvo. Y me dicen, bueno, primero va el práctico, después el teórico. Y me mandan a una pieza con un paciente.
Voy al paciente, era un caso, ni me acuerdo cuál era el caso, pero era un caso fácil. Estaba ahí, le hice la historia clínica, le pongo, la reviso, hago todo el examen físico, ya tenía todo organizado para que cuando venga el médico que me tenía que tomar, yo decirle, bueno, el paciente que tenemos acá adelante, bla, 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 te hacen 2 o 3 preguntitas, listo, y al teórico. Cuando estoy así, ya había terminado así con la paciente esperando ahí, estábamos los dos sentados, se abre la puerta del consultorio así y veo la cabecita del jefe de la cátedra entrando. Y me dice, ¿usted quién es? Le digo, Henry Barrios. Ah, ¿qué es, recursante? No. ¿Usted vino los sábados? No. ¿Por qué no vino los sábados? Porque es el día que yo lo dedico para Dios. ¿Para qué? Así que usted no vino los sábados porque... Venga para acá, venga para acá. Le dije, señor, yo le digo, iba caminando, me saca al pasillo, me iba llevando para su oficina. Yo sabía que se venían las diapositivas. Las diapositivas. Y le dije, Señor, te pido que tú hagas algo. Tú eres el único que puedes hacer algo. Porque tú sabes que yo no vi ninguna diapositiva. Estoy humanamente en el horno. Y entonces entro a la sala donde está él y dice, ahora va a ver usted esto de no haber venido los sábados. Ahora va a venir. Y va al coso de la diapositiva, al aparato, así. Y dijo, Señor, por favor, este es el momento. Prende el aparato, se llega a la profesión, hace ¡pum! Y se apagan las luces de todo el hospital. El tipo se puso frenético, salió a los pasillos. ¿Qué es lo que está pasando? Y corrían los de mantenimiento de un lado para otro porque un hospital no puede quedarse sin luz. Y entonces, ¿qué pasó? Nadie sabe qué pasó. Doctor, no sé, vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Pero ¿cuánto tiempo vamos a estar sin luz? No sabemos, doctor, no sabemos. Vuelve a entrar, tira la puerta y dice, no puede ser, no puede ser. Y yo, Señor, gracias, gracias. Gracias porque descendió fuego del cielo. Gracias. Entonces... Igualmente el individuo se va para afuera y viene, a los 5 minutos viene con una señora y un bebé. Y entra y cierra la puerta y dice, usted no se va a salvar igual. Usted no se va a salvar igual. Y entonces entra así y me dice, lo miro, viene con el bebé, le agarra el bebé a la señora y me lo muestra así y me dice, este chico, lo que tiene este chico, dice, usted lo va a ver hoy y nunca más en su vida lo va a ver. Esto es un síndrome rarísimo que hay. Usted me tiene que decir el diagnóstico y los diagnósticos diferenciales. Señor, tú eres el Dios de lo imposible. Yo veía al niño y no tenía idea de qué era el síndrome ni los diagnósticos diferenciales, no tenía idea de nada. Porque vieron, una cosa es comenzar de a poquito y otra cosa que te digan, dígame. Entonces yo como dije, tranquilo, Dios está en control. Y empecé, bueno, lo que nosotros estamos viendo acá, uno siempre tiene que empezar por lo que sabe. Y uno ve, le digo, lo que estamos viendo acá es una lesión ampollar que está localizada en tal... Basta, entonces yo también veo la lesión de ampollar, me dice, yo también veo esto. Yo no le pedí que me describa al niño, yo le pedí que me diga el diagnóstico y me diga los diagnósticos diferenciales. Así, con este tono, imagínense. Yo estaba ahí porque me había mostrado como un siervo de Dios. Le había dicho que el sábado yo lo dedicaba a un Dios especial. Y no les miento, me quedé, lo miré a los ojos y por mi cabeza comencé a leer un libro que no sé de dónde, que jamás había leído. Y le dije, este es el síndrome de Morgan, bla, 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 los diagnósticos de... Yo lo estaba leyendo en mi cabeza, nunca había leído... Morgan digo por decir un nombre ahora, ¿no? El de síndrome de Morgan Van Frutter, porque en medicina siempre hay cosas así, esos nombres raros.
de Morgan Van Frutter, y el diagnóstico diferencial es con esto, con esto, con esto y con lo otro. Me mira y me dice, no puede ser. No puede ser. Váyase de acá. Salga de acá. No lo quiero ver más. Salí. Me preguntaron afuera, ¿qué te preguntó? Le dije, ¿y qué le respondiste? Yo no me acordaba. Nunca más supe qué síndrome yo había visto. Dios es Dios. Si yo no creo en ese Dios, ¿en qué voy a creer? Ese Dios de lo imposible es para ti también. Lo único que tienes que tener es fe. Solo fe. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque lo que es imposible para los seres humanos es posible para ti. Danos la fe para ponerte en el lugar que te corresponde y que tú puedas manifestarte. En el nombre de Jesús. Amén.